Muy buenas a todos, soy Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI y da comienzo aquí un nuevo podcast de la asociación. Lo han vuelto a hacer. Desde el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, cuyo currículum en la vida o capacidades son absolutamente desconocidas, básicamente porque no tiene. El único mérito que se le conoce es ser la pareja del vicepresidente, más allá de eso absolutamente nada, y sin embargo en un país como este, en un gobierno como este, la dejamos gestionar cientos de millones en un ministerio que no soluciona ningún problema, que potencia los problemas que debería solucionar, que crea problemas nuevos que no existían y que es una máquina de generar odio permanente. Odio entre personas de distinto sexo, odio entre personas de distinta raza o de diferente orientación sexual. El último invento en el que nos gastamos el dinero en un país que lleva un año sufriendo una pandemia que fue afrontada sobre todo al principio, y lo vimos, con médicos que se hacían EPIs con bolsas de basura, con policías que durante el mes de enero y febrero fueron amenazados por utilizar sus propias máscaras compradas con su dinero y que luego se nos entregaba todavía hoy una mascarilla para 8 horas de servicio que ni siquiera es una EPI, es una mascarilla quirúrgica. En un país donde no hay dinero para test masivos, en un país donde miles de familias están perdiendo sus trabajos, pues nos gastamos cientos de millones en mantener un ministerio como este. La última de las muchas que vendrán, seguro, es un cartel de un ciudadano negro que invita prácticamente a denunciar a los policías o nos presume una condición de racismo a la hora de identificar a la gente. Me han identificado, dice, por mi color de piel. Esto debe ser que es adivino, el ciudadano exactamente, porque la identificación policial, evidentemente, el por qué lo sabe el policía. U otros rasgos, pone, físicos, sin una razón objetiva. Te asesoramos sobre cómo denunciar. Teléfono gratuito. Para esto sí. Teléfono gratuito y ahí viene, me imagino que habrá un conjunto de abogados o algo que te asesoren. Bueno, el cartel no hay por dónde cogerlo. Luego explicaremos por qué. Pero lo que sí es una estrategia política. Esto no es improvisado, no es que les importa a los ciudadanos de diferente raza. O sea que a esta gente del ministerio no le importa nada, a los ciudadanos de otra raza o de otro color de piel. Si esos ciudadanos no se someten a su ideología política, todos sabemos lo que pasa. Es decir, si un negro decide votar a Vox, pues pasa a ser despectivamente el negro de Vox. Pasa con el feminismo también. Si una mujer decide ser libre, pensar por su cuenta y no votar uno de los partidos del gobierno, en las manifestaciones es insultada, escupida y cuando no agredida. Es decir, que la raza, el sexo, la orientación sexual siempre es una excusa para hacer política. Como decimos, esto no es improvisado. Son estrategias políticas que han triunfado en Estados Unidos y que aquí, una vez que hayan triunfado allí, se copian aquí literalmente. Y hacen un daño atroz a las sociedades donde son implantadas. Vamos a explicar de dónde viene esta estrategia política, cuál es su fin. Vamos a explicar la última vileza para con los policías de este gobierno que ojalá pronto pase a la historia. Vamos a ello. Bien, este cartel, que es una infamia, es un auténtico motor de violencia. Es violencia institucional, creada desde las instituciones, desde las élites de poder, desde el gobierno en este caso. Y provocará, seguro, porque es una campaña global en la que se gasta mucha pasta, que llega prácticamente a todos los rincones de España, provocará pues lo que quieren que provoque, un efecto colectivizador. En este caso, el ciudadano es de raza negra, valdría cualquier extranjero, para apelar a la xenofobia o de la raza para apelar al racismo, pero lo que quieren es colectivizar grupos. En este caso, como digo, sale un chaval de
un chaval negro, de raza negra, y se pretende crear un efecto victimizador. ¿Cuál es la reacción a ese efecto victimizador? Cada vez las identificaciones policiales tendrán más resistencia activa por parte del identificado. Y por lo tanto cada vez será más fácil que esa resistencia activa acabe en violencia. Cuando esto suceda, cuando llegue la violencia, las mismas élites que ayudaron a crear esa violencia la aprovecharán en su discurso para decir: ¿veis? ¿Veis cómo teníamos razón? Cada vez son más los incidentes racistas. Es una violencia que se retroalimenta. Está creada como justificación para la idea que ellos ya tienen preconcebida de una policía racista. Se retroalimenta. ¿Qué sucede muchas veces con esta retroalimentación? Que a veces se desborda. En Estados Unidos así se creó de manera artificial el Black Lives Matter, o se potenció. Para eso se invirtieron muchos millones. Si veis quién financia el Black Lives Matter, verán que es prácticamente el establishment de poder al completo, las grandes multinacionales de Estados Unidos. Lo hacen para tener colectivos como disidencia controlada. Lo único que hacen esos colectivos es dirigir la ira contra los funcionarios de a pie, choques en la calle contra policías o en hospitales contra médicos, o se desvía la atención de quien realmente tiene la culpa, que es el poder político y financiero, que se unen para desviar la atención y crear una disidencia controlada, que no piensa mucho, pero actúa y controla la calle. Actúa con violencia. Cuando eso sucede, cuando se desborda y se crean movimientos como el Black Lives Matter, ya tienes otro colectivo para utilizar políticamente. Como ariete en la calle, disidencia controlada, y también como control de un número ingente de votos, que al fin y al cabo son poder. ¿Qué sucede una vez desbordado el problema? Que el número de probabilidades de que un agente no gestione bien esa cantidad de violencia, que cada vez es mayor, el número de probabilidades aumenta. Cuantas más intervenciones violentas, más fácil es que aparezca alguien que no haya sabido gestionar bien la violencia, y entonces tienes un George Floyd como tuvieron en Estados Unidos. ¿Qué harán con ese George Floyd? Lo mismo que con todo lo anterior, utilizarlo políticamente para retroalimentar la idea de que veis como aquí había racismo. También a través de eso se dará por buena la idea preconcebida. Es violencia desde las élites de poder para crear grupos colectivos de disidencia controlada que no dirijan su ira hacia ellos, sino dirijan su ira hacia semejantes o iguales, en este caso funcionarios que el único deber que tienen es el de protegerlos. En mi carrera yo trabajo en la ciudad de España con más nigerianos, más que Madrid ciudad. He visto de todo, pero esta victimización crea situaciones. He visto con mi compañero a las tantas de la madrugada, -2, -3 grados, uno de los días más fríos en los que yo he trabajado, a una pareja de afroamericanos, ante nuestra presencia, esconderse detrás de matorrales a la salida del portal. Salir a ver qué pasaba y ella a punto de dar a luz. Y los dos muertos de miedo. Hablando con ellos, que creían que si los parábamos nosotros, los íbamos a meter en el calabozo porque estaban ilegales. Me costó un rato, con dolores, la mujer gimiendo de dolor. Me costó un rato convencerle. No sé quién le ha metido esa idea en la cabeza, esa barbaridad. No sé quién le ha implantado ese odio en la cabeza. Bueno, sí lo sé. Por eso estamos hablando hoy de lo que estamos hablando. Pero son todos unos miserables, unos mercenarios que utilizan su dolor para sostenerse en el poder. Ustedes deben tener claro que yo y cualquier policía que les encuentre en esta situación no haremos otra cosa que protegerles y llevarles cuanto antes a un hospital. Y su situación legal ahora me importa 2 pimientos. La ambulancia iba a tardar en llegar y la acabamos llevando nosotros. Dio a luz prácticamente en la puerta. Pero que tengas que convencer a un ciudadano al que le han hecho creer a través de asociaciones subvencionadas, de políticos miserables, de ministerios creados para generar odio, de que si un policía español te ve en la calle en una situación de riesgo, como puede ser un embarazo, a punto de dar a luz, un herido, lo que sea, va a optar por llevarte detenido o preso porque estás ilegal y no por atenderte, no por protegerte, no por cuidar de ti, tenemos un problema grande.
tenemos un problema grande. Luego la mirada del papá, del feliz papá, sirve como recompensa, porque otra no te van a dar. Pero es triste que en una calle vacía a las 3 de la mañana, un día frísimo, sin recursos, que no tenían recursos, que no saben ni lo que hacer porque ni siquiera hablaban nuestro idioma, que me imagino que será una situación de absoluto crisis mental, es decir, te estarás bloqueado. Que veas un coche que debería hacerte alzar las manos y decir ya está, estamos salvados, y que en lugar de eso, la mierda y el odio que te han metido en el cerebro te haga esconderte. Pues esto es lo que crean las élites, nuestras flamantes élites de poder, que luego viven en castillos, protegidos por guerreros. Vamos a hablar un poquito más, a profundizar un poquito más en esto. Yo mismo denuncié como presidente de esta asociación en el Congreso de los Diputados, en la comisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, que los miembros de este gobierno llamaban Ley Mordaza, que iban a derribar, en cuanto llegaran. Bueno, es el gobierno que más ha utilizado una ley mordaza, una ley de seguridad ciudadana. O sea, la ley mordaza una ley de seguridad ciudadana no es una ley mordaza, obviamente, solo en su cabeza. Pero no, por utilizar su lenguaje. Es el gobierno de toda la democracia que más ha utilizado la ley mordaza, la ley de seguridad ciudadana Pero bueno, no tiene coste, da igual. Dicen una cosa, hacen otra, pero hay la gente que les sigue, pues ahí está, no tiene coste ninguno. Pues ¿qué vamos a hacer? Eso no lo podemos solucionar nosotros. Pero lo denuncié. En España hubo una época, sobre todo en las grandes ciudades, donde había miles de identificaciones ilegales. No se hacían por la raza, obviamente. Se hacían ordenadas por mandos politizados para satisfacer a políticos que querían crear un falso discurso de seguridad a través de estadísticas agrandadas. Perseguir a gente que roba es difícil, necesita de una investigación, de una instrucción, de una serie de cosas. Ir a un metro y coger extranjeros ilegales es muy fácil, para aumentar las estadísticas. Y se hacía por eso, para aumentar las estadísticas. ¿Cuándo se potenció esto, se elevó esto a la categoría de arte? Bajo el gobierno de Rubalcaba, bajo el Ministerio del Interior de Rubalcaba, bajo un gobierno del mismo signo político que el actual. Ministro del Interior Rubalcaba, que en paz descanse. A mí en aquella época me tocó discutir con compañeros que presumían, estaban en Madrid, de que les daban días libres y tenían un número, a la semana hacían un número determinado de detenidos por extranjería. Fue durante esa época. Los políticos viles y mediocres crean los problemas para luego venderla a la ciudadanía que ellos son los encargados de solucionarlos. Y en ese encargo, obviamente, nos quitan vía impuestos cientos de millones para crear ministerios, observatorios, asociaciones subvencionadas que supuestamente van a atacar ese problema, que ellos crearon. Un gobierno del mismo signo que este. Y así empezó todo. ¿Cuándo cesó esto? O al menos disminuyó de manera evidente. Pues primero con resistencias localizadas y luego ya con una circular derivada de una PNL, de una proposición no de ley en el Congreso. La primera que planta cara a esto fue Cristina Cifuentes, cuando llega a la delegación del Gobierno de Madrid. Ella dice, mi ciudad, mi comunidad, no. Esto no. Estamos detrayendo una cantidad ingente de recursos humanos y estratégicos, no para afrontar a la delincuencia, sino para crear estadísticas artificiales, para dar una sensación de seguridad que no existe. Y esto bajo mi gobierno, no. Fue la primera. Luego hubo una proposición no de ley de UPyD en el Congreso que fue aprobada y acabó derivando la circular 2-2012. Esa circular fue redactada por uno de los miembros de esta asociación, de una policía para el siglo XXI. Resultado directo, la delincuencia baja. Si miles de recursos humanos, operativos y estrategias no van dirigidas a perseguir extranjeros por el hecho de serlos, sino a perseguir delincuentes, la delincuencia baja. La real, no la camuflada en las estadísticas. La de los robos, la de la real. Pero el recorrido es de este supuesto problema que nos quiere vender ahora el Ministerio de Igualdad. Primero lo crearon ellos, personas con las que están en el gobierno, la misma ideología, mismo gobierno, mismo signo político. Segundo, nunca fue por cuestiones de raza. Era mera cuestión estadística, eran los más fáciles de detener. No hay que hacer nada para detener a un migrante ilegal, basta con ir al metro. Y parar a 10, y de 10, 2 o 3 serán ilegales. En las grandes ciudades hablo.
era para maquillar estadísticas. Ellos crearon el problema y ahora se gastan cientos de millones en supuestamente encontrar soluciones. ¿Y por qué pasan las soluciones? ¿Por reconocer lo que hicieron? No, por señalarnos a nosotros, a los policías. ¡Qué vergüenza! Estamos hartos ya del Ministerio de Igualdad, del de Interior, de Marlaska y de la señora Montero. Hartos de su incapacidad manifiesta, hartos de su permanente discurso de odio y de su constante manipulación. Los policías que sirven en España, hombres y mujeres, son personas normales que salen de la sociedad en la que viven, padres de familia, madres de familia, que no se merecen para nada este trato. Están copiando todas las estrategias políticas que han triunfado en Estados Unidos. Está Estados Unidos como está, que han triunfado en Estados Unidos, que han servido para crear ingentes colectivos que dominan la calle, que ejercen como método de coacción, que son fácilmente utilizables y manipulables desde el poder, desde las élites del poder, y que además suponen una cantidad ingente de votos. Pues nada, a esperar la chispa, que salte el George Floyd español, y entonces saldrán ellos otra vez en primera fila con la pancarta a decir: aquí están los salvadores contra estos policías racistas. Yo creo que nuestros políticos no tienen alma. A ver qué nos cuenta de esto. Primero Josema Vallejo, luego Isabel Sobrino. Le doy la palabra a Josema para continuar con el podcast. Buenas, Samuel, buenas amigos de Una Policía para el siglo XXI. Pues no se vayan todavía, que aún hay más. Sí, otra vez, mi capacidad de asombro y de sorpresa ha vuelto a verse superada por este gobierno. Mirad, hasta la fecha yo tenía entendido que un gobierno, me da igual, de cualquier signo, era una suerte de pack indivisible, o sea, un espacio, unas personas que toman una serie de decisiones meditadamente, tras un largo debate, debates técnicos, bueno, en fin, después de este proceso, estas decisiones se trasladan a la ciudadanía, porque es que al final uno, pues con más o menos precaución, tiende a pensar, tiende ingenuamente, ¿no?, que a pesar de los políticos, pues uno está en buenas manos. Oye, hay cientos de asesores que saben de lo que hablan y atemperan esas decisiones políticas, esas decisiones de los cargos que vemos en televisión. Sin embargo, cada vez más, y durante los últimos años, pues los ciudadanos tenemos la conciencia cierta de que no hay nadie al timón, o peor, que estamos en un barco en el capitán llega una mañana y ordena virar a babor, llega el segundo de a bordo, ordena virar a estribor, el ingeniero de máquina mete todo atrás y llega el marinero que pasa por allí y echa el ancla. O sea, el barco se hunde. Esto es como el camarote de los hermanos Marx, pero trasladado al puente de mando y, curiosamente, pues bueno, los hermanos Marx. En este caso, lo que tenemos en el gobierno son discípulos de otro Marx, pero con muy poquita gracia. Así, pues últimamente, al leer ciertos comunicados, eslogans, yo qué sé, campañas publicitarias, es que uno no sabe muy bien si está escuchando a una ONG, una organización internacional, una asociación. La sorpresa llega cuando descubres que ciertos mensajes provienen de tu propio gobierno. Esto último que hemos conocido del Ministerio de Igualdad es terrorífico. De repente aparecen en redes sociales una serie de fotografías, nos quedamos todos pasmados, pero esto es cierto, es verdad, es un montaje, es algo para ridiculizar al gobierno, no sabemos muy bien qué es, ¿no? Aparece un chico negro en una fotografía con un texto que dice: me han identificado por mi color de piel u otros rasgos físicos sin una razón objetiva. Te asesoramos sobre cómo denunciar. O también hay otra fotografía, ¿no?, entre otras muchas que hay: te han negado asistencia sanitaria. O sea, un ministerio incitando a denunciar o favoreciéndote la denuncia en contra de otro ministerio, en este caso, pues a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que dependen del ministerio, que dependen del gobierno, unos sanitarios que dependen del gobierno, que dependen de otro ministerio. Yo ya no sé cómo encajar este puzzle, porque me estoy volviendo un poco loco. No sé muy bien lo que digo, porque es tan surrealista que de verdad uno tiende a pensar que todo esto es mentira, que no puede ser. No, pero es cierto, es cierto. Bueno, esto de identificar o no identificar. Mirad,
la famosa ley Mordaza, que nos ha hablado Samuel, ¿eh? Esto de la ley Mordaza, esto ni Mordaza ni nada, esto es una ley orgánica, la 4/2015, de 30 de marzo, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que es que además viene a sustituir a otra ley anterior, también de Protección de la Seguridad Ciudadana, la 192, de 21 de febrero, pero además esta 4/2015 establece mayores garantías. Bueno, la ley trata de proteger el ejercicio de los derechos y libertades individuales y colectivas. O sea, lo que pues previene ni más ni menos que todos podamos vivir en paz y tranquilidad y con cierto derecho a la seguridad. Y además que no se altere el normal funcionamiento de las instituciones públicas. Porque es que, acuérdense, que si rodea al Congreso, que si rodea al Ayuntamiento, que si rodea al Parlamento, que si, en fin, todo era rodear y rodear. Bueno, es una ley muy sencillita, léanla por favor, son solo 30 páginas y alguno llevará sorpresas. Llevará sorpresas porque no es nada de lo que nos cuentan. Bueno, esta ley es casi idéntica a la anterior, que por cierto era del PSOE, que parece que eso se ha olvidado. Además, esta nueva norma no da una habilitación a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la práctica de las identificaciones en vía pública de cualquier forma. La 192 de alguna manera dejaba esto un poquito abierto. Con la 192 tú podías justificar casi genéricamente en el ejercicio de estas funciones de protección de la seguridad ciudadana una identificación a una persona. Ahora con la 4/2015 no es así. Se precisa un plus, ¿no? Se precisa pues la existencia de indicios de participación en la comisión de la infracción, que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito. Bueno, y al final en la práctica de esta diligencia se ha de respetar escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato, no discriminación. Esto queda muy claro en esta ley. Que, ojito, en la anterior ley 192, aunque específicamente no lo pusiera así de claro, también se seguían esas directrices. La policía, mal que a alguno le pese o no lo quiera reconocer, admitir o cuente historias, siempre ha respetado escrupulosamente esos principios. La policía, la Guardia Civil, nunca hemos ido por ahí identificando por deporte. Tenemos pocas ganas de hacer deporte en el ejercicio de nuestras funciones. Siempre he dicho que la policía, el gran éxito de la policía, el gran éxito de la Guardia Civil es no trabajar. Alguna vez el que me siga lo habrá oído. Cuanto menos útil parece la policía, más útil es. Cuanto más sensación tiene la ciudadanía de que la policía, de que la Guardia Civil no hace nada, es que mejor está haciendo su trabajo, que es precisamente prevenir la delincuencia. Pero bueno, mirad, en cuanto a esta ley 4/2015, hay artículos, el 16, identificación de personas, 17, restricción del tránsito, controles en las vías públicas, el 18, las comprobaciones de registro y registros en lugares públicos, o el 20 con los registros corporales externos. Leedla, por favor, léanla, por favor, es sencillita, es fácil, y alguno va a entender exactamente el porqué de las cosas, los derechos que tiene, las obligaciones que tiene y por qué la policía hace lo que hace. Luego, además, también tenemos un artículo 21 que aplica una serie de medidas de seguridad un poquito extraordinarias que se pueden acordar por medio de las autoridades competentes, el cierre de desalojo de locales, establecimientos, la prohibición de paso, evacuación de inmuebles, espacios públicos. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué que si nos ponemos aquí a explicarlo podemos dedicar, como siempre, muchísimas horas. Pero todo está tasado y todo está pautado. La policía no actúa arbitrariamente. Y además, por si alguno lo sabe, España forma parte como firmante de innumerables tratados, acuerdos, pactos, protocolos que previenen los tratos degradantes, las torturas, las detenciones ilegales. Como digo, se respeta de modo escrupuloso la Carta de Derechos, además de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. O sea, la actuación bajo parámetros de legalidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad está más que acreditada. Pero bueno, está más que acreditada, parece que todo el mundo lo tiene claro, menos los de siempre, 4 organizaciones de esas que detectan falta de transparencia y malos tratos policiales en cualquier país civilizado. En cualquier país de la Unión Europea salen determinadas organizaciones internacionales, que dicen acreditar torturas, malos tratos, vejaciones. Sin embargo, misteriosamente, en determinadas repúblicas bananeras o en teocracias no se atreven jamás a meter la nariz. Parece que eso es el paraíso de los derechos y las libertades. Pero con estas asociaciones ya sabemos un poco a qué jugamos. Pero es que ahora esto parece que se ha sumado el gobierno. Y es que parece que estemos en manos de un gobierno bipolar. Un gobierno que parece que habla al gobierno como si no fuera del gobierno, como si fuera un estamento independiente.
Es que es un gobierno de la propaganda, de la campaña de marketing. Al final es que es un gobierno que vende tantos productos de tal variedad y de tan dudosa utilidad que parece la teletienda, parece AliExpress. Es que por eso, después de que el Ministerio de Igualdad se despachara a gusto diciendo que sus policías son racistas y xenófobos, afirmando abiertamente que identificamos a cualquiera que tenga rasgos étnicos diferentes, dice color de piel u otros rasgos físicos, que los identificamos sin ningún motivo, aparece el Ministerio del Interior, tarde mal y nunca, diciendo que las fuerzas y cuerpos de seguridad somos garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, incluidos los extranjeros. Pero eso nosotros ya lo sabíamos, conocemos la ley. Dígalo a los ciudadanos, a los cuales no haría falta que les dijera usted nada si antes no hubiera dado un mensaje contradictorio. Si antes no hubiera dicho que sus policías son racistas, que son xenófobos. La Guardia Civil, la policía, Mossos, Ertzainas forales, policía local, no me olvido de nadie, estamos a la vanguardia de la lucha contra cualquier tipo de discriminación. Eso dice el Ministerio de Interior. Pero repito, lo dice tarde y lo dice con la boca pequeña, como no queriendo afear la conducta del Ministerio de Igualdad. El daño ya está hecho. Pero vamos a ver, ¿pero quién cree usted que atiende a las personas que llegan en patera antes que nadie? La Guardia Civil y la policía. ¿Quién cree que las rescata en el mar? Digan la verdad, díganlo. No son las ONGs, que lo hacen en un porcentaje ridículo respecto a nuestro salvamento marítimo y con procedimientos que, bueno, quedaría mucho que hablar. Pero ¿quién atiende en labores humanitarias a personas que no son ni blancos, ni españoles, ni cristianos? Todas esas características a las que, según algunos, solo entregamos nuestros esfuerzos. ¿Quién las atiende? Pues nuestros ejércitos. Nuestros ejércitos, y también Policía y Guardia Civil, que están ahí en misiones humanitarias. Yo, particularmente, como muchos compañeros, puedo haber atendido a cientos de extranjeros sin documentación. Como ha comentado antes Samuel, en mis años de servicio he atendido heridos en accidente innumerables y nadie les ha preguntado nunca jamás su situación legal. Se le ha solicitado una ambulancia, se le ha estabilizado, se le ha evacuado. En helicóptero, en ubimóvil, lo que ha hecho falta. No se ha escatimado un céntimo de euro en su tratamiento. Se les ha operado, se les ha hecho tantas pruebas como han sido necesarias. Han estado en UCI. Lo que ha hecho falta, vamos, faltaba más. Estamos hablando de personas. No ha importado si tiene papeles o no, nadie se lo ha preguntado. Porque esto también va con los sanitarios, a los cuales también se les ha incluido en el pack de esta publicidad del Ministerio de Igualdad. No le han atendido a usted por... Bueno, entonces ahora parece que el Ministerio de Igualdad viene a decirnos que nada de esto que vivimos a diario es cierto. Que aquí parece que tratamos a patadas, tratamos como un calcetín a todo el mundo que es irregular. Mire, la sola existencia de un Ministerio de Igualdad demuestra el absoluto fracaso de las políticas actuales que se están siguiendo. La igualdad existe en nuestro ordenamiento jurídico muchísimo antes de que la señora ministra naciera. Y vamos, existe a los ojos de todo el mundo menos de ustedes. La igualdad solo es aplicable si las personas siguen su doctrina, parece ser. Si no, parece que no hay igualdad. Es que si no siguen su doctrina, pasan a un grupo aún más marginal, el de la ideología. Un grupo donde cualquiera que no siga su dictamen, a la izquierda de la izquierda, no es digno. Pero es que sucede que aplican la peor de las políticas, la del paternalismo, que al final es la de negar la libertad individual a cualquiera mediante la tutela legal obligatoria. Si eres mujer, bueno, con esto de la igualdad, eres mujer si eres la mujer que yo digo que seas, o sea, desvalida, en permanente conflicto y con necesidad de empoderamiento. ¿Pero qué es eso del empoderamiento? O sea, ¿no les vale a ustedes una mujer que ya haya superado esas supuestas fases o nunca haya pasado por ellas? Tiene que estar en periodo de empoderamiento, de aprendizaje, de reivindicación. Tiene que abrazar su doctrina, si no, no es mujer, no puede considerarse como tal. Eres una persona racializada, como dicen. Si eres la clase de racializada que yo digo, o sea, necesidad de protección por ataques racistas. Pero cuidado, si nunca los has sufrido o estás conforme con tu estatus social, o peor aún, si piensas que, oh, qué terrible, ya eres exactamente igual que todos los demás, no necesitas apoyo ni protección paternalista, ya no eres de su grupo. Es que al final te quieren en un redil de pensamiento único y colectivo, y es que la forma de llevarte a él, a ese redil, es pastoreándote con ideas y propaganda. ¿Cómo? Pues vamos a crear un enemigo fácilmente identificable, y en este caso además viste de uniforme. Recuerden películas, hemos visto películas hasta la saciedad,
donde la representación del mal viene identificada con un uniforme, cuando precisamente ese uniforme es la representación de la libertad. Es todo lo contrario, es la representación de una libertad que solo se somete al imperio de la ley. A ver, compañeros, ¿cuántas veces os ha ocurrido que habéis tratado con una persona sin papeles y pensaba lo peor y al acabar la actuación ha dicho, yo pensaba que iba a ocurrir otra cosa? Y no nos ha pasado solo con ellos, con grupos de personas de distinta ideología, de distinta procedencia, a la que se les ha enseñado a creer que las policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad estamos para reprimir, no para ayudar. Ojalá estas palabras, ojalá llegaran a personas en situación irregular, personas de cualquier condición o orientación. Es que me gustaría que estas personas nos escucharan alguna vez. Que si tienen algún problema necesitan de nuestra ayuda, que no duden, que es que no hagan caso a lo que les hayan contado, a lo que les digan, que es que no nos detenemos en valorar ideas, no nos detenemos en valorar procedencias o estados legales. Tendrán nuestra ayuda. Pero, igualmente, señora ministra, cuando se comete un delito o se comete una infracción, tampoco miramos la etnia, la procedencia o la orientación. ¿Hacemos distinciones? Sí, claro que hacemos distinciones. Por supuesto que las hacemos y además estamos muy orgullosos de ello. Pero las distinciones nuestras son muy claritas. ¿Esa conducta está en el Código Penal? ¿Está contemplada como infracción en alguna ley? Entonces es cuando actuamos. Esa es la distinción que hacemos. Y nos importa muy poquito si el autor es de aquí, es de allá, es de un color, es de otro, de una u otra orientación política. Nos da exactamente lo mismo. Y es que tal vez ese sea el problema, tal vez ese sea su problema. Bueno, enorme, Josema. Gracias. Y sin más dilación, de un crack a otra crack. Llega la sección para acabar ya, de nuestra compañera Isabel Sobrino. Dale, Isabel. Muy buenas, Josema. ¿Qué tal, Samuel? Bueno, a mí como a vosotros, supongo lo primero que se me pasó por la cabeza, y me imagino que a muchos más compañeros, es que no podía ser cierto que un ministerio estuviese publicando este tipo de contenido. Y lo que hice fue cerciorarme de que así era. Me costó creer que no era fake. Es que fui directamente a la fuente original del Ministerio de Igualdad y sí, vi con mis propios ojos que allí estaba la imagen. Se trata, desde mi punto de vista, de una intromisión a distintos niveles. Primero entre los dos ministerios, el de Igualdad y el de Interior, y una intromisión profesional muy fea. Ojo, y que todavía no han rectificado, y yo creo que, bueno, si no lo han hecho a estas alturas ya no lo van a hacer. Esta intromisión profesional es fruto para mí de la ignorancia por parte de quien emite estos mensajes, porque, vamos, es que desconocen, como bien dices, Josema, primero toda la legislación por la que nos regimos, desde la Constitución española hasta los principios básicos de actuación, y que además garantizan las libertades de cualquier ciudadano e impiden cualquier trato discriminatorio. Es que hablan de esto en concreto, especialmente y entre otros por origen, nacimiento, color de la piel o cualquier tipo discriminatorio. Y segundo, yo veo aquí una falta de conocimiento de cómo trabajamos tremenda. Vamos, es que nos ceñimos estrictamente a trabajar con ilícitos penales o con situaciones administrativas, sin importarnos características personales de quien comete estos hechos, sea una sanción administrativa o un hecho delictivo. Este mensaje para mí es que informa no de lo que quiere informar, sino es que nos muestra las debilidades del Ministerio de Igualdad, que podemos ver que está buscando su nicho de mercado aún a costa de lo que sea, pues como cuestionar la profesionalidad de los agentes de la autoridad, la profesionalidad de sanitarios y lo que haga falta. La integridad moral de todo un colectivo, diría yo, que además paradójicamente es que velamos por la no discriminación y perseguimos este tipo de delitos. Es un sinsentido. En fin, la imagen en sí misma incita a denunciar identificaciones policiales arbitrarias con base racista.
Y yo, por un lado, me pregunto, ¿no es un prejuicio por parte del Ministerio de Igualdad que tan libre y tan igualitario se intenta vender el suponer que agentes de la autoridad son per se racistas? ¿Quién es realmente entonces el ente cargado de estereotipos y de prejuicios? Además, por otra parte, para mostrar una falsa empatía con las personas migrantes, ¿es necesario mostrar esa hostilidad con otro colectivo? ¿O es que quizás necesitamos crearnos un enemigo imaginario y colectivo sobre el que verter nuestras iras y desviar la atención de los problemas reales para focalizar en donde interesa? No lo sé, pero lo dejo ahí. Si analizamos la imagen, vemos a un varón joven, negro, con gesto teatralmente abatido, que busca empatizar con el colectivo que representa, para hacer piña o grupo frente a otro colectivo, en este caso el opresor, nosotros, agentes de la autoridad, que nos ponen como muy malos, muy prejuiciosos y discriminantes. Vemos así el abatido varón, que se muestra a la vez con gesto digno y reivindicativo. Está todo preparado. La identificación, esto se hace para que la identificación con su colectivo sea mayor. Como digo, la imagen está perfectamente diseñada para el público al que va dirigida y con ello busca colectivizar a un grupo tan heterogéneo que es imposible colectivizar e igualar, como son en este caso los extranjeros en España. ¿Y para qué? Pues para canalizar esa colectivización probablemente hacia intereses de otra categoría. Pero es que no todo vale, no a costa de crear problemas donde no existen para enfrentar a grupos sociales y desviar la atención. No todo vale, como tampoco vale intentar ganarse a unos en perjuicio de otros, poniendo en duda su calidad profesional e inventando problemas que perjudican y entorpecen la labor policial en este caso. Bueno, pues nada, ahí lo dejo porque la verdad no tengo mucho más que añadir. En este caso la imagen habla por sí sola. Muchas gracias, Samuel, y hasta pronto, Josema. Gracias, Isabel. No solo es un placer, es un lujo tenerte en la asociación. Nosotros nos vamos, despedimos este podcast. Recuerden siempre, la ética no se negocia. Hasta el siguiente podcast.